Bienvenido al programa de La Clave Roja. Aquí estamos una semana más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald. ¿Qué tal? Hola, David. Encantado de estar contigo otra vez. Venga, vamos a noticiar todo el día. Aquí estamos. Bueno, aquí seguimos con no se ha quitado todavía el traje de fallera o de lo que sea que lleva el señor Donald. Le ha gustado... De aparición mariana. Está preparando una aparición. Preparándose una aparición en clave 45. Esto realmente se te aparece esto de noche y la verdad es que da miedito, ¿eh? Sobre todo con esa mirada distraída que tiene. Míralo. Es un poco entre la niña de los otros y no sé. Y la virgen que parece en los caramelos de zaragozanos estos de la Pilarica. Se me aparece eso a los pies de la cama y olvídate, se me salta el corazón. Primero se me escapa el corazón, después voy yo detrás de él. Bueno, vamos a empezar con las noticias, Gerald. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿O quieres que te empiece yo? Venga, no, empieza tú. Dale. Venga, empiezo yo. Voy a ponerte una noticia que es un poco de estos para pensar un poquito el tipo de líderes que tenemos o las personas que se pueden dedicar a liderar el mundo, que yo más tenemos un programa pendiente que va a salir en Clave 45 que va a profundizar más en esto. Y te voy a hablar de un artículo que salió en Infobae que se llama El síndrome de Hubris, la enfermedad de los que creen saberlo todo. Te pone 3 fotos, ¿no? Margaret Thatcher, George Bush y el venezolano se llamaba Hugo Chávez. Hugo Chávez, efectivamente. Hacía tiempo que murió. Que yo añadiría a Donald Trump aquí a este triangulatum. Y no sé si George Bush estaría en esto también. Porque yo creo que es otro perfil. Sí. Es más dejo hacer y que hagan otros y yo pongo la cara, pero no tengo ni puta idea. En el caso de Hugo Chávez igual sí puede ser un poco también, pero bueno, incluso también el Fidel Castro, ¿no? Bueno, es un concepto griego que puede traducirse como desmesura y que en la actualidad elude a un orgullo o confianza en sí mismo muy exagerado, especialmente cuando se ostenta el poder. Que esto es una condición imprescindible para ser un líder. Tener una confianza, pero también que después los de alrededor la vean y que no te equivoques demasiado. Que yo creo que esto es un poco como, como sabe de todo, no le paramos nunca a los pies, ¿no? Que puede ser esto que produce las burbujas de realidad de muchos de estos líderes, ¿no? Devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. En aquella época el castigo del Ibris era un castigo de los dioses que tiene como efecto devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. Puedo observar cómo la divinidad fulmina con subrayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición. Puedes observar también cómo siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía. Bueno, yo creo que esta es la definición, lo que dicen que se mueve, no sale en la foto en política, o el que destaca, porrazo, ¿no? Sí, que toda la vida. Porrazo. Bueno, pues habla de que precisamente el síndrome de Hubris saca su nombre del teatro de Grecia antigua, aludía particularmente a la gente que robaba escena. Empezó a usarse como trastorno de personalidad al observarse ciertas características en personas que tienen un cargo de poder. Es una patología que reúna determinadas particularidades. Lo puede parecer cualquier persona que esté en el ejercicio de poder. Alguien que se la cree con poder. Narcisismo, imagina que lo que piensa es correcto y lo que opinan los demás no. Cree que todos los que lo critican son enemigos y remarcó que estas actitudes pueden llevar a quien las parece a tomar decisiones erróneas porque la persona pierde la perspectiva de la realidad total y ve solo lo que quiere ver. De hecho, es muy frecuente, fíjate, esto pasa mucho con muchos líderes y pasa además que cuanto más tiempo están en el poder, más se van de la realidad, ¿no? Y por eso un segundo mandato suele ser bastante desastroso normalmente, en política, sobre todo cuando hay mayoría absoluta. Porque no tiene nadie con quien contrastar y que le diga una realidad distinta o una percepción distinta, ¿no? Y esto va para casi todos, podría poner de ejemplo casi todos los gobiernos españoles. Es decir, tú en principio realmente para llegar al poder tienes que ser muy apto, tienes que ser muy bueno, tienes que ser bastante cabrón, pero después para perpetuarte te vas eliminando de la gente que te dice cosas que tú no quieres oír. Y es cuando pierdes la percepción. Sobre todo porque además si tú piensas que los alrededor van a ser tan cabrones como has sido tú para mantenerte en el poder, pues con más razón te vas aislando, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Que incluso buenos gobernantes, empezando, pueden ser muy buenos, muy aptos, muy inteligentes, pero después cuando se perpetúan en el poder, ya ni te cuento los que llevan 10, 20 o 30 años, claro. Pues realmente al final su único interés es mantenerse allí, ¿no? Ya ni te digo los caudillos, claro. Pero es muy interesante eso del trastorno de personalidad que acaban adaptando, ¿no? Ese baño de realidad que no quieren asumir. Y me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante traerlo aquí. Y yo creo que eso más que lo vamos a hablar en Clave 45 con más detenimiento.
Y ahora te está pasando el efecto preñada, ¿verdad? Que ya que hicimos un programa interesante sobre el poder en clave 45 y la psicología detrás del poder, ahora estás Sí, mirando, encontrando esto por todas partes. Estás, coño, mira. sí, sí, pero me pasa un poco el fenómeno este de nos escuchan. Porque estos son cosas que como que Google me las aconseja y me salen, igual porque nos oye hablar a ti y a mí, Gerald. Nos escucha Google y entonces me da noticias afines a lo que investigamos. Ayer estaba hablando con mi mujer, bueno, el sábado estaba hablando con mi mujer delante de la computadora, ¿no? Los dos, que tenemos computadora uno al lado del otro, sobre los vecinos que van a adoptar un niño y al día siguiente le empezaron a salir anuncios sobre agencias de adopción. Y mi mujer, sí. Fíjate, ahí te mando una noticia de Associated Press, de la agencia, una agencia importante de noticias anglosajona. Ya no es americana, es del mundo internacional anglosajón. Resulta que esta noticia está hablando sobre el país africano de Burkina Faso. Está pasando por unos cambios y también está pasando por unos efectos de abatir rebeliones armadas que están ocurriendo dentro de sus fronteras. Pero el artículo te explica que esto está ocurriendo principalmente porque ha habido un empuje de alejarse de lo francés. Burkina Faso pasó a ser, creo, si no recuerdo mal, a ser colonia francesa durante muchos años, pues ganó su independencia. Pero claro, los franceses mantuvieron las garras dentro de la economía, ¿no? Sí, imperialismo lo llaman, ¿no? Claro, pero fíjate, el artículo expone una cosa muy peculiar, que empezaron a hacerle boicot a periodistas franceses, empezaron a expulsar a diplomáticos franceses, empezaron a cerrar contratos a compañías francesas y a la vez se empezaron a acercar a contratistas militares rusos. Y esa es la parte interesante de la noticia. Resulta que el batallón Wagner ha sido contratado por partes para que vaya a hacer de consultores militares a las fuerzas estatales de Burkina Faso. Cuando la agencia esta de Associated Press le preguntó a Rusia si esto era cierto, Rusia dijo ni admito ni niego. Pero cuando los investigadores y los reporteros de la Associated Press empezaron a investigar los registros públicos de Burkina Faso, se encontraron cosas muy peculiares, como que tenían una lista de oficiales rusos que iban a aparecer en Burkina Faso como consultantes de entrenamiento, y eso ocurrió unas semanas después de que el gobierno le exigiera a las compañías mineras, que Burkina Faso produce oro, una contribución al gobierno de $30 millones en oro. ¿Pero a quién le daban el oro? El gobierno le exigió a las compañías mineras que cavan oro una contribución al gobierno de $30 millones en oro. Pero es decir, que Rusia le exigía a Burkina Faso... No, el gobierno de Burkina Faso le exige a las compañías mineras que trabajan en Burkina Faso una contribución especial de $30 millones en oro. Básicamente, esto es básicamente extorsión estatal. Pero esto coincide... Ríete del expropiese venezolano. Sí. Esto coincide, como te dije, unas semanas antes de que empezasen a traer a consultantes del batallón Wagner para empezar a enseñar a las tropas de Burkina Faso las tácticas rusas. O sea, más blanco, no sé explicártelo, ¿no? Esos son los datos. Es un país del que se oye poco, pero te digo, la geopolítica es muy interesante. Yo es que el Grupo Wagner... Grupo Wagner era otro batallón que era famoso por tendencias neonazis y estuvo involucrado en la entrada en el Donbass y sobre todo en apoyar al Donbass cuando los de Donbass se estaban levantando contra Ucrania. Pero lo que quiere decir que es una de estas cosas que está hablando Putin, que dice de desnazificar Ucrania, pero el Grupo Wagner es que son nazis. Exactamente, o sea, yo soy más sutil, pero tú lo has dado en el clavo, así es como es, blanco y en botella, te digo. Perfecto, bueno, pues llámalo alta política, pues muy bien. A ver, yo tengo por aquí ABC. El Vaticano alertará de apariciones falsas de la Virgen María a través de un observatorio, entre comillas, antifraude.
Ay, que me perdonen los creyentes, ¿eh? Es decir, a ver, vamos a ver. El lobo va a decirle a las gallinas... Perdón, el Vaticano alertará de apariciones falsas que la Virgen María a través del Observatorio Trifásico. Muy bien. Teólogos y expertos darán una opinión preventiva ante fenómenos místicos que atraigan a los peregrinos. Que yo creo que este fenómeno... A ver, que nosotros lo hemos hablado varias veces en Clave 45 y es fascinante, pero yo creo que es más sobre todo de los años antiguos, de hace mucho tiempo, que yo no sé si ha habido nuevas apariciones de la Virgen y yo no me he enterado, desde Garabandal, desde Lourdes, desde otras por ahí, pero estamos hablando de hace años, ¿no? De incluso eran vídeos en blanco y negro. Yo esto no sé si alertará también, por ejemplo, de otros fraudes, ¿no? El Vaticano, como por ejemplo la resurrección al tercer día de su Dios, si esto fue un fraude o no, por ejemplo. O los milagros de Fátima, o yo qué sé, que además normalmente la Iglesia para esto de las apariciones marianas siempre es como muy... Eso lo hablamos, ¿no? En el programa. Es como ni miento ni desmiento, ni sí ni no, lo que me interesa sí, pero no me voy a mojar mucho, no sé qué. O sea que esta noticia es un poco bastante... ¿no? Mira, aquí hay otra noticia también que viene un poco hablando de fraudes, de este tipo de cosas. Dice, así trabajan los 800 exorcistas con los que la Iglesia combate a los poseídos por el diablo. Que nosotros también hicimos un programa con una persona que en los años 80, 90 iba con un exorcista, ¿no? Necesitan permiso del obispo para actuar y deben descartarse desde que exista una enfermedad mental. Bueno, este es el peligro. Este es el peligro. Hablan de que solo el 2%. De hecho, hay una película que estrenan ahora que es que está basada en un exorcista, creo que es español además, un exorcista conocido y que hacía exorcismo, que sale Russell Crowe. La película haciendo... se titula El exorcista del Vaticano, el exorcista del Papa, y está basada en las vida y desventura de Gabriel Amorth, sí. que dice que exorcizó cientos de miles de demonios. Sí, es curioso porque el personaje de verdad es bastante... O sea, el personaje en el que está basado es bastante creyente. Dice que él ha quitado no sé cuántos millones, que hace un exorcismo cada día, hacía como 5 o 6 exorcismos y no sé qué tal. Sin embargo, de la película es bastante escéptico, ¿no? Y de hecho, a otros exorcistas que les he leído, que me he documentado, hablaban precisamente de un 2%, de que la gran mayoría eran enfermedades mentales. Aún así, ha habido varias veces que hasta qué punto... Claro, ¿qué peligro tenemos nosotros de confundirlos con enfermedades mentales? ¿Y por qué alguien que hace esto...? Yo esto no lo noto a diferencia de alguien que hace ritos o que hace... O sea, quiero decir, esto debería de perseguirlo la ley, debería de perseguirlo por fraude, o sea, no sé, porque por ejemplo, los científicos no... Que muchos de ellos, estos curas, son científicos o son médicos, ¿no? Pero... Claro que después está el efecto placebo, porque al hacer un exorcismo a una persona que cree que está endemoniada, pues igual también le vale. O sea, esto es una movida... O sea, por un lado estoy muy en contra, pero sí que hay a veces que funciona, no lo sé, bueno. Me parece tremendo. Funciona, no lo sé, también, porque tenemos el caso, por ejemplo, que hablamos con Manu Carballal, de la niña de 11 años a la que en los años 90 pues le arrancaron los intestinos. Que más que fue hace poco noticia en el ABC. ¿Te refieres al exorcismo de Almansa? El exorcismo de Almansa, ¿no? Una niña sometida a un ritual por estar embarazada del diablo, que le arrancaron los intestinos su propia madre y que estuvo en la cárcel. No estuvo mucho tiempo en la cárcel. Esto nos lo contó Manu Carballal y fue una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, claro, sí. ¿dónde ponemos la línea? Aquí tienen que hilar muy fino los exorcistas, que yo creo que están en decadencia también. Pero este exorcista en el que está basada la película hablaba de eso, de que para él el diablo era muchas cosas. Y en Sudamérica ni te cuento, ¿no? En plan los evangelistas y tal, y cualquier cosa, un adicto al alcohol, pues ya el demonio estaba dentro. Pero es verdad que ahí el efecto placebo que la gente se lo quiere creer, no lo sé, es muy... O sea, que decir, yo estoy completamente en contra. Pero claro, ¿qué hacemos con la persona que cree en el demonio y que al ver un cura que le hace un exorcismo cree que se cura? O en vez de ir a visitar a un psicólogo, que igual en muchos sitios no puede ir a visitar o pagarse un psicólogo... Y después, ¿hasta dónde tiene que llegar la ley? Obviamente, en este caso, por ejemplo, en el exorcismo de Almansa, ya os digo que la madre, si fueron a la cárcel, la madre y una que hizo un exorcismo también, pero poco. No sé si estuvo 1 año o 2, nada más. Pero bueno, yo no sé si estas cosas con el tiempo se seguirán prohibiendo, ¿no? Mira, inhabilitan a Teresa Forzades, la monja indepe, por recomendar pseudoterapias a enfermos de cáncer. Es decir, la Iglesia sí criminaliza las pseudoterapias, pero los exorcismos sí.
¿Dónde ponemos la línea? Que decir, bueno, a ver, y además, ¿qué potestad tiene para hablar de... Bueno, esta chica no es médica, ¿no? O los médicos dentro del... No sé, a mí es como cuando mezclamos fe, religión, con enfermedades mentales, con terapias... Esto lo tienen que hacer los científicos, los médicos, los especialistas, ¿no? En esto no se tendría que meter la iglesia. Entonces... Pero claro, también se quedan sin trabajo esta gente, que tampoco es que me apene, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas, Gerald? Me interesa mucho tu opinión. Mi opinión es que hay un campo que es fe, y te voy a decir otra cosa. Tú estás hablando muy, muy a trabucazo. La iglesia en sí, el Vaticano, la Iglesia Católica, es tremendamente consciente de cómo es percibida cuando entra a hacer estas cosas, y por eso es es tremendamente delicada, y exige que primero se pasen por todos los controles psicológicos antes de avanzar con exorcismos. Eso no quiere decir que a lo mejor hay un cura en un pueblo que le trae una niña que escucha heavy metal y que bebe demasiado, y a lo mejor él acepta hacer un exorcismo, ¿no? Pero la Iglesia como institución, el Vaticano, tiene montones de controles y no quiere meterse en este negocio de pisarle los talones, pisarle los pies a la ciencia ni a la psicología. Y ojo, y de hecho el Papa, incluso, tú no sé si lo sabes, los papas en Roma tienen un servicio donde hacen un exorcismo muy, muy pasado por agua. Juntan a los feligreses dentro de la iglesia y ellos rezan 2 oraciones, hacen así una señal de la cruz y dicen: toma, un exorcismo light para los que sintáis. Me vais a perdonar, pero para mí es lo mismo que los ritos en la tribu del Amazonas que hacen para que venga buena cosecha. O sea, tiene el mismo efecto. O sea, es que para mí es lo mismo. El que haga así un rito, que mueva así un poco de agua, a mí es que... Pero claro, la gente la cree y se la afecta y condiciona su vida. E igual, pues en vez de ir a un centro psiquiátrico... Pero tienes que entender que eso no es la actitud del Vaticano, es la actitud de la gente. Y el Vaticano, de hecho, ya lanzó un documento hace 20 años avisando del peligro de las iglesias evangélicas, que eran muy dadas al espectáculo, a agarrar y hacer exorcismos por nada, a manejar serpientes, a cantar como posesos, a hacer sanaciones con imposiciones de manos, y que le estaban robando creyentes a los católicos debido al efecto espectáculo. Y esto lo dijo el Vaticano. O sea que al oro, a cada uno su responsabilidad. Es cierto que la Iglesia, ¿no? Como decías tú, buscar bulos cuando hay un resucitado ahí al tercer día, muy raro, sí, ¿no? Claro. Pero el otro lado de la moneda es que la gente quiere creer lo que quiere creer, y a lo mejor la Iglesia Católica Vaticana no les da lo que ellos quieren. Que quieres más excitación y más demonios. A ver, que a mí me gusta la ficción. Es también mucho más conveniente decir que si yo soy borracho es porque tengo un demonio dentro. Quitarte la culpa. Exactamente. Pero a lo que me refiero, que hasta qué punto es bueno, que a mí que en ficción a mí me gustan mucho los exorcismos, ¿eh? En la ficción, en las películas, que hagan lo que quieran, me parece estupendo, ¿no? Pero hasta qué punto es bueno enaltecer una figura de alguien, que es el Padre Amor, ¿no? Que dice que ha celebrado 70.000 sesiones de exorcismos durante más de 30 años. O sea... Eran como 20 exorcismos por día. Claro, pero resulta que juntaba gente en estadios y exorcizaba un estadio entero. ¿Qué diferencia hay de esta monja indepe? Igual es porque era indepe, por eso la han... No lo sé. O sea, ¿qué diferencia hay entre este tío y la monja? O sea, para mí es exactamente lo mismo. Bueno, no sé cuál es más peligroso de los dos, la verdad. Me parece tremendo. Que además es que se hizo una celebridad, escribió libros. Es que escuché el otro día El Dragón Invisible, que hablaban de él, ¿eh? Yo tengo un problema también con lo que es las terapias alternativas, quiero decir, de la manera en que se regulan y de la manera en que se demonizan, porque te lo digo claro y alto, hay unas ocasiones muy limitadas donde el efecto placebo es mejor, le funciona mejor a alguna gente que medicinas. Sí, bueno, es que el exorcismo no deja de ser un efecto placebo en muchos casos. Pero yo creo que la ciencia tiene en cuenta el factor placebo y a veces lo aplica para según qué cosas, y está súper estudiado, aunque no lo creamos, o mucha gente no lo cree, lo tiene súper estudiado, y de hecho es un factor súper importante para una medicina que supere el efecto placebo. Si no, no vale la... Yo no veo nada de malo
que una persona esté haciendo su terapia de cáncer con quimioterapia y que después quiera hacer también al lado un tratamiento homeopático. Y tú dirás, joder, es un perfecto placebo, es una tontería, no sé qué, no sé qué. Pero, joder, déjala, ¿no? El problema hasta que yo le veo a España es que está demasiado regulado y le estás quitando opciones. Pero, Gerald, pero es que es autoengañarse. Que esto, te repito, tú le estás quitando la fuerza al individuo de autocurarse también y de autosugestionarse. Pero sí, Gerard, pero es que, vamos a ver, esto es un poco, no es lo mismo, por ejemplo, que en Japón, por ejemplo, había una película que vi hace no mucho, de no decirle a la abuela que tenía cáncer, porque igual el decirle que tiene cáncer a la abuela toma una depresión tan grande que se acaba muriendo mucho antes. Y si no se lo dices, es como que aguantan mucho más. Y hay esa costumbre allí en Japón, o bueno, es lo que decía la película, tampoco sé mucho los detalles. Sí. Y efectivamente la mujer por lo menos vivía los años que le quedaban más feliz. Sí. Aquí en España, no sé, aquí en España, yo creo que en Europa normalmente tiene la obligación el médico de pedírselo, salvo en excepciones muy contadas o tal, normalmente tiene la obligación de decírselo, ¿no? O por lo menos consultarlo con la familia. Puede tener un sentido. De hecho, yo creo que mucha gente, yo mismo a mí me dices una cosa de esas y me muero más del susto antes que otra cosa, ¿no? Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que alguien se está ganando dinero con agua azucarada y se está aprovechando de alguien enfermo. Es que eso le estás cometiendo el acto que yo odio, que es mezclarlo todo. Yo no te hablé de las ganancias. Yo te estoy hablando de una persona en sí, ¿no? Que está haciendo una quimioterapia y quiere hacer también una homeopatía. Y para eso no hace falta darle dinero a nadie. Prefiero eso, tú buscas cómo hacerlo y lo haces tú mismo. Y ya está. Tú estás hablando ahora del lado del negocio. Abres el grifo y ya está, y te bebes el vaso de agua, que es lo mismo. Pero tú estás hablando ahora del negocio. Sí, yo también estoy en contra del negocio. Y como negocio tiene que estar desregulado y tiene que estar sacado del medio. Pero ten en cuenta una cosa, o sea, que en España hay una regularización tan grande que muchas veces infiere en las libertades personales de los individuos. Incluso a equivocarse o a seguir los lados que ellos quieran hacer. Que se lo digan al de Apple, ¿no? El hombre uno de los hombres más ricos del mundo y más inteligentes del mundo. Con vitamina C y zumo de papaya, en vez de hacer quimioterapia. Frutas y no sé qué, y así se murió, ¿no? Vale, pero es que a mí me parece hacer el imbécil, sinceramente, y se equivoca gravemente. ¿Y tú quieres que nadie haga el imbécil? Entonces te estás haciendo un hitleriano. Pero es que me parece que hemos perdido a un hombre muy importante o sea, no sé muy bien por qué ocurre esto, porque hay esa disonancia. Igual es por lo que hemos dicho al principio del programa, esta gente que se cree que le sabe de todo y que está por encima y que tiene tanta confianza que se cree que él tiene razón y no le hace caso a los demás, que se aísla. Es un problema. Hombre. Sí, y eso es una cosa que tenemos que admitir que debe de existir en el ecosistema, de la misma manera en que hay fachas de closet y hay reggaetoneros. Hay gente también que hay gente que toma decisiones equivocadas. Como si estuvieran al mismo nivel, ¿no? Exactamente. Yo me parece tremendo. Creo que habría que meterle mucha mano a la pseudoterapia. Y tenemos un programa pendiente que tenemos que grabar de las pseudoterapias. Hay que meterle mano a las industrias y a los que hacen dinero con las pseudoterapias. Que están muy protegidos y sobre todo porque lo que tenemos es un método científico y una manera de testear las medicinas, y lo que no puede ser es que pseudoterapias se vendan en parafarmacias. Claro. Y la gente, si no se documenta un poco, piensa que eso es tan efectivo como tomarse pues el efecto activo de cualquier otra medicina, ¿no? Y creo que hay mucha desinformación sobre eso y se pone muy poco el hincapié, porque además tiene padrinos muy importantes, entre ellos el rey de Inglaterra, por cierto, que tiene apadrinadas o es dueño de o inversiones en muchas de estas pseudoterapias, y yo creo que viene por ahí porque como es tanto dinero y mueve tanto dinero. Pero yo creo que para eso están bueno, no sé. Se critica a esta gente que hacen vudú o que hacen así cosas alternativas, pero a estos de tal, para mí es lo mismo, o sea, estos de terapias alternativas pues no se les persigue lo suficiente. Y no sé, lo de que autoengañarse, que es cierto que igual es más de cada uno, ¿no? Pero no sé, que te cueste la vida o la de tu hijo, ojo. O la de tu hijo, porque mucha gente que hace Pero para eso ya hay leyes. Para eso ya hay leyes. O sea, si tú pones en peligro la vida de otro, ya hay una ley para eso. Y no me digas, las del exorcismo de Almansa acabaron chupando chirona porque estaban bien intencionadas, pero hicieron algo malo. Sí, claro. Y rompieron ley. Sí, pero ahora, la siguiente noticia que yo te voy a dar, ya te la dejé ahí puesta, y tiene que ver con el siguiente hombre del saco que va a usar la derecha estadounidense. Resulta que hasta hace poco estábamos usando Antifa. Cuando eras de derechas, ¿no?, y querías hablar de rebeldes radicales de izquierdas, usabas Antifas. La derecha estadounidense acaba de encontrar a otro hombre del saco
y los están poniendo en todos los titulares. Fox News no ha parado de hablar durante los últimos 3 días de este pequeño evento. En una localización, en una clínica para ayuda a mujeres embarazadas, pues fue vandalizada, le hicieron pintadas y los vándalos atribuyen esto al grupo Jane's Revenge. ¿Quién es Jane's Revenge? Es un grupo de ultraizquierda, según Fox News, de ultraizquierda. Ultraizquierda. Que están a favor del aborto, pero están activamente y agresivamente en contra de los que son pro vida. Y van a hacer estas cosas, porque la clínica para ayuda a mujeres se llamaba Her Choice, su derecho, y era una clínica donde te daban ayudas para que no abortaras. Me refiero, te aconsejaban, te daban tratamientos, te promotían también tipos de fisioterapia, ayudas económicas y tal, para que las mujeres tuvieran los hijos. Y esto tú te quedarás, no sé si tú, pero hay mucha gente que se quedará sorprendida. En Estados Unidos hay varias clínicas así, que son pro vida. A la vez que hay clínicas abortistas, ¿me entiendes? Donde vas y te deshaces de tu embarazo. Clínica es una casa, en realidad. O sea, es una casa, una especie de casa. Y hombre, yo no tengo culpa de que tu estereotipo de clínica tenga que parecer un hospital. Tú puedes hacer una clínica, no en una casa, que el exterior sea una casa, mientras que el interior pase. Mientras tengas las herramientas necesarias y los componentes necesarios para ser certificado como clínica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esto es una zona rural de Ohio. Recuerda, Estados Unidos tiene mucho rural. No, pero que no sé si es habitual, no sé si es habitual que las clínicas estén así en unas casas así. Yo nunca lo había visto, vamos, me llama la atención. Te sales de la ciudad, esto es lo normal. Y lo digo porque mi primer hijo, acudimos a una de estas, nosotros no íbamos obviamente a abortar, y mi mujer se enteró de que estos estaban dando ayuda para la gente que quisiera tener niños, ¿no? Y nuestro primer hijo, pues ella quería consejos y ayuda, y fue, pero enseguida nos pegó en la cara, ¿no? Los panfletos pro evangélicos y no sé qué, y Dios te quiere y tal y cual. Pero bueno, pero la ayuda aún así la dieron, ¿no? Me refiero a los consejos y las clases de Limoges y todo eso, lo cual, mientras tú sepas a lo que vas y vayas a lo que quieras, ¿no? No tienes por qué tomar lo que no quieres que te den. Me da el mismo repelús que un poco con lo de antes, ¿no? Mezclar la ciencia, el aborto, claro, con la religión es como, a mí me da repelús eso, sí. Estás completamente en lo cierto. El problema está en que la discusión sobre los derechos a abortar los han secuestrado, los han arrancado del contexto médico y lo ponen en el contexto religioso ético, que lo siento, pero no tiene mucho espacio para ahí. Es una cuestión médica, es una cuestión de salud, ante todo. Y o sea, en fin, pero como te digo, de la misma manera en que cuando estaba Trump oíste hablar de Antifa, ahora vas a tener que oír hablar de Jane's Revenge, la venganza de Jane, que se llama en español, y que ahora, aunque este es el único caso de asalto a una clínica, Fox News ya está poniendo el grito en el cielo diciendo nos están invadiendo y nos van a destruir la moral América cristiana. Buscar a un enemigo a quien cargarle la opinión pública o la dirección. Y sobre todo hacer pensar a la opinión pública de que existe una izquierda militante combativa como es la izquierda fascista de supremacía blanca que está en el poder actualmente. Ya, estos serán los mismos que igual dicen eso de los extremos se toca. Sí. No, estos son los que quieren que la gente crea que los extremos se toca, porque así ellos dicen yo estoy en el extremo de Dios, yo estoy en el extremo de lo correcto, y tú estás en el extremo del demonio. Cuando la gente que suelen ellos combatir no están en ningún extremo, solamente quieren el raciocinio y quieren la razón. Bueno, vamos a terminar con esta noticia que me llamó mucho la atención. Celeb Público dice: polémica por la diferencia salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us. Bueno, yo creo que en Twitter hay veces que hay días que como no saben de qué hablar y como es tendencia de Last of Us hay que hablar de The Last of Us de lo que sea, hay que sacar titulares como sea, ¿no? Claro. Aún estamos en abril, pero no es demasiado aventurar decir que The Last of Us será una de las 3 mejores series del año. Los 2 protagonistas con más química de pantalla, resulta que los salarios que han cobrado los 2 protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey, pues que no son iguales. Claro, Bella Ramsey tuvo un salario de $70,000 por capítulo y Pedro Pascal tuvo $600,000 por episodio, ¿no? Y hubo 9 episodios. Bueno, en realidad fueron 10, pero a uno como que lo pusieron en 2.
Entonces que esto es muy injusto porque los dos eran protagonistas absolutos al mismo nivel. Aquí tenemos una foto de los dos, fantásticos. Claro, es que esto... Hostia, es que además qué injusto, tío, porque Pedro Pascal anda que no ha comido mierda en su juventud. Quiere decir, llegar a la posición que ha llegado Pedro Pascal, que ahora tiene unos 40 y tantos años, casi 50, debe tener 47 o así, ha comido mucha mierda para llegar a donde ha llegado y poder pedir el salario y poder acceder a estos papeles, ¿no? Aparte que, bueno, después hay que tener suerte, pero hay que tener talento. Pero es que este tío se lo ha currado desde abajo. Claro. Bella Ramsey es una excelente actriz, tiene un futuro increíble por delante y te puedo asegurar que para la segunda temporada seguro que va a cobrar bastante más. No sé si igualarán el dinero, no creo. Pero claro, esto es lo que llama que el caché de uno y el caché de otro, o sea, la serie, mucha gente la veía, aparte de porque es un videojuego muy conocido, la veía porque Pedro Pascal le mola. O sea, Pedro Pascal pone a espectadores delante de la pantalla, ¿no? Es lo que se llaman las estrellas. Porque son estrellas, porque por solamente que su nombre aparezca ahí, ya o bien sienta gente en la silla del cine o espectadores, ¿no? Y la otra es una chica que está empezando, que tenía 2 o 3 películas, que alguna estaba bien. Hay una inglesa de la Edad Media que está simpática. Salían en los dos en Juego de Tronos, pero claro, el caché que tiene uno, el recorrido que tiene uno y el recorrido que tiene otro, pues es que es muy distinto. O sea, entonces no podemos equiparar a una chica que tiene 18 años recién cumplidos, que está empezando, al otro que ya son consagrados. O sea, a ver, pero David, yo te voy a comentar una cosita muy chiquita, que de 700.000 a 70.000 también te pasas, O sea, yo creo que a ella la tenían que haber puesto por lo menos a 100.000, ¿no? Para decir que está cobrando similar número de cifras. Pero es que además en la segunda temporada es ella la protagonista absoluta. O sea, se va a quedar ella. Y estoy seguro que esta chica a partir de ahora no le va a faltar dinero. O sea... Pero me estás hablando de futuribles, ¿no? Yo te estoy hablando de actuales. O sea, y a lo mejor, tú sabes que ahora hay otra huelga de escritores, de guionistas. Sí, está pendiente. A lo mejor hay una crisis económica dentro de unos meses. A lo mejor la segunda etapa nunca se llega a cabo. Así que yo si fuese actor diría, a mí págame ahora lo que estamos haciendo, ¿no? Y te digo, desde ópticas externas, yo estoy de acuerdo que a él le paguen 700.000, pero ella, que es el segundo rol, no me vengas tú a justificar, es que no tiene experiencia, es que no tiene tanto. No, pero ella te está produciendo una cosa a tu industria y te está dando ganancias. Sí, sin duda. Pero es que Bella Ramsey, ¿quién era antes de hacer The Last of Us? Es que no era conocida. Era una que hizo un episodio de Game of Thrones. Tienes razón. Y 2 películas. 2 películas. Era una... Quiero decir, ella cuando estalla es con The Last of Us. Esto pasa con... Pero no me digas que los ejecutivos de Hollywood no le están pagando 70.000 porque no saben que pueden pagar, que eso es lo más bajo que le pueden pagar. Ojo, es que igual si cogen a otra actriz que es menos conocida, no hubieran sido 60.000, hubieran sido igual la mitad. Ojo, que es que igual el caché de ella, dentro de las actrices que tienen su edad, es de las más altas, ¿eh? Ojo. Yo creo que esto tendría que regularse más bien en conforme a la producción y a la inversión y a los costes de producción. Me refiero, el que haya un actor a 700 y otra a 70, yo no lo veo tan raro. Yo lo veo, o sea, es que no es raro, yo sé que eso ocurre, pero no me parece ético. Pero no pasa también en las grandes empresas, cuando fichan a un directivo importante de otra empresa, le fichan por más dinero, por mucho dinero, y hay otros directivos que cobran menos porque este es especial o porque tienen, o sea, los directivos de ventas, pero de esas compras, esas son las empresas que se usan para salto de salarios. Entonces la gente se va y se va a ganar salario a otra empresa. Pero hoy en día las empresas hacen estudios de mercado y saben cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo. Y suele ser una amplitud de un 10%. Me refiero, si vas a contratar a un técnico que empieza a arreglar computadoras, puedes pagarle entre 50 o 65.000. 50 lo más bajo que te va a permitir el mercado, 65.000 lo más alto para tú estar cómodo dentro de la empresa. Y esto es algo que nos aplica, como te digo, a Hollywood, comparado con el dinero que se invirtió en esta producción y los réditos que está sacando. Pero tú ojalá que ella por lo menos tuviera un contrato diciendo que tiene también residuales, ojalá, porque eso sí la pondría a ella de por vida. Pero tú imagínate que tú, con tu proyecto, por ejemplo, dices tú, pues con mi proyecto quiero salir en toda la prensa y quiero que toda la gente sepa que mi proyecto, imagínate un videojuego, que se conozca simplemente porque George Romero, o porque Romero, el creador del Doom, va a estar en el proyecto y va a ayudarnos a programar. Simplemente por aparecer el nombre de él,
ya sabes que ese va a tener una lista. Claro, él no va a venir gratis, no va a venir por el sueldo de otro programador normal porque tiene un caché. Lo que quiero decir es que si estuviéramos hablando de películas que pasan en otras situaciones, de dos actores, una actriz y un actor, que tienen más o menos la misma edad, más o menos la misma carrera, y que hubiera esa diferencia tan dispar de sueldo, ahí sí que hay que denunciarlo. Pero estamos hablando de una niña de 17 años y un señor de 47, con todo lo que eso corresponde. Pero bueno, que no sé, tampoco va más allá la historia, ¿no? Que me refiero, lo que quiero decir que es más la noticia para sacarla a rebufo de que está trending topic de Last of Us que lo que es una noticia per se, que no hay noticia, vamos, que hay que no es relevante, excepto para nosotros que nos entretenemos hablando de ello. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos rodeado ya mucho. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres, y muchas gracias. Nos vemos pronto. Venga, hasta pronto, chao. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es, y a través de ivox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.